Mi nombre es Carlos Grajeda y les voy a hablar sobre la unidad número 4 de circuitos hidráulicos y neumáticos, electroneumática y electrohidráulica. Electroneumática y electrohidráulica. La sección de mando en sistemas electroneumáticos o electrohidráulicos está compuesta de componentes eléctricos y electrónicos. Dependiendo de la tarea que sea realizada, la parte del mando puede variar de diseño. Los mandos relativamente simples usan componentes electromecánicos, como ejemplo los relays, o combinación de componentes electromecánicos y electrónicos. Para las tareas complejas, particularmente, el PLC es el más usado para el mando. Los elementos básicos de los interruptores se instalan en un circuito para abrir o cerrar el flujo de corriente hacia algún dispositivo. En cuanto a la función, se distingue entre los elementos de contacto de cierre, contacto de apertura y contacto de conmutación. Y aquí abajo tenemos los tres: de cierre, de apertura y de conmutación, que cambia de línea. Los interruptores son divididos en dos grupos principales: interruptores de botón, que son los push button, e interruptores de mando, que son los switch. Los dos tipos de interruptores están disponibles para el funcionamiento como contactos normalmente cerrados o normalmente abiertos: el pulsador, el switch, y el interruptor, el push button. Entonces, este es el pulsador, y este es el push, el switch. Indicadores luminosos y acústicos. Este es un normalmente abierto y es un normalmente cerrado, independientemente de si es un push o switch. Indicadores luminosos y acústicos. Es un hecho que a través de los años la industria ha ido creciendo a nivel global, y con ello han ido aumentando las necesidades de seguridad y protección de los procesos industriales que se llevan a cabo día con día. Aquí es donde radica la necesidad de las luces indicadoras e indicadores acústicos, los cuales tienen como función principal alertar o avisar a los trabajadores de alguna falla técnica o mecánica que se presente al momento. Los sensores se usan para obtener información sobre el estado de un sistema y pasar esta información al control. Los sistemas electrohidráulicos o electroneumáticos. Los sensores son principalmente usados para las siguientes tareas: obtener la posición de componentes de accionamiento, medir y supervisar la presión y la temperatura del fluido utilizado. Los finales de carrera mecánicos, que son los limited switch, con los finales de carrera que detectan determinadas posiciones de piezas de maquinaria u otros elementos de trabajo. En la elección de estos elementos es preciso atender especialmente al aspecto mecánico, la seguridad del contacto y la exactitud del punto de conmutación para el reconocimiento de material. Y aquí tenemos una imagen de un limited switch. Un presostato. El presostato tiene la función de convertir señales neumáticas y hidráulicas ajustables de presión a señales eléctricas. Al quedar introducida una señal en la entrada X, la membrana conmutará al interruptor. Esto solo es posible si la presión en la entrada X es mayor a la fuerza ajustable en el muelle de compresión. De la fuerza tiene lugar un tornillo de regulación. Los presostatos están muy comúnmente en los compresores. Los sensores de proximidad sin contacto. El contacto hermético tipo Reed, magnético sensible. Los finales de carrera sin contacto se pueden accionar magnéticamente. Son especialmente ventajosos cuando hace falta un alto número de maniobras. También encuentran aplicación cuando no existe sitio para el montaje de un interruptor final o mecánico, o cuando la exigen determinadas influencias ambientales. Los sensores de proximidad inductivos. Los de inductivos detectan solamente metales. Entonces ellos vibran, y si llega alguien a alterar esa vibración, es cuando se hace un cambio de estado en el sensor. A grandes rasgos, explicando lo que es un sensor inductivo. Y los capacitivos, estos también vibran y también detectan una perturbación y cambian de estado, pero estos solamente con materiales
de todo tipo. Los sensores fotoeléctricos, estos reciben los fotones. Hay un receptor y un, es como hay un receptor y un emisor. Entonces cuando algo se atraviesa en medio, la luz no se regresa y eso hace que cambie el estado del sensor. Relevadores y contactores. Los relevadores y contactores pues son casi los mismos, solamente cambia en qué se utiliza, porque los relays se utilizan para conectar corrientes relativamente pequeñas, mientras que los contactores se usan para corrientes muy altas. Dice que aplicando tensión a la bobina circula corriente eléctrica por el arrollamiento y se crea un campo magnético, por lo que la armadura es atraída al núcleo de la bobina. Dicha armadura a su vez está unida mecánicamente a los contactos que llegan a abrirse o cerrarse. Los relés se pueden utilizar para varias funciones de regulación del control y el monitoreo, como interfaces entre los circuitos de control y los circuitos de carga, manipulación de señales, para separación de circuitos de corriente eléctrica de corriente alterna. Esto es muy normalmente usado, que cuando se tiene un circuito de corriente directa y no se quiere tener contacto directo con un circuito de alterna, se utiliza un relé, ya que lo hacen magnéticamente y no lo hacen físicamente. Para el retraso de señales de generación y convertirla y para conectar la información. Los contactores hacen lo mismo, solamente que con corrientes muy altas y que pueden ser alternas, de 4 hasta 30 kilowatts. Los temporizadores, estos es un dispositivo que se utiliza para controlar la conexión o desconexión de un circuito, todo dependiendo del tipo en el que ya sea. Pueden ser eléctricos, neumáticos, hidráulicos, mecánicos, etc. En cuanto a funcionamiento, se asemeja al del relevador, ya que los relays, al recibir un pulso inmediato, cambian de posición sus contactos. En cuanto a los temporizadores, necesita agotarse el tiempo programado para intercambiar sus contactos. Las partes del temporizador pues es el pulso de inicio, después va el conteo del tiempo, el cambio de contactos y ya la salida, a grandes rasgos. Tenemos varios tipos de temporizadores, funcionamientos por pulso, de un solo pulso. Dentro de un pulso se puede instalar cualquier tipo de no importado, sin es mecánico, electrónico o neumático. Y de un solo pulso, este temporizador se puede clasificar como una memoria, ya que solo puede recibir un pequeño pulso momentáneo, no importando la longitud de que se active el tiempo programado. El temporizador neumático, su funcionamiento se basa en la combinación de tres elementos neumáticos, que son la válvula con retorno por muelle, una válvula estranguladora y el antirretorno, y un depósito de aire. El temporizador electrónico. El funcionamiento del temporizador es basado principalmente en la carga y descarga de un capacitor electrolítico mediante una resistencia eléctrica. Una vez que el tiempo programado por la resistencia se contabiliza, se hace el cambio de los contactos a través de un electroimán, exactamente igual al funcionamiento de un relevador. El temporizador de motor sincrónico. Este tipo está construido por los mecanismos que se utilizan en la relojería, pero a diferencia de estos son accionados por pequeños motores eléctricos. También cuentan con un clutch electromagnético, que una vez que pasa el tiempo programado se activa para cambiar los contactores de posición. El temporizador térmico está compuesto por una lámina bimetálica conectada a una bobina a un transformador que genera un flujo constante de corriente eléctrica que hace que el elemental se vaya calentando y por ende cambiando de forma hasta que llegue al punto de desconexión o conexión según sea el caso. Electroválvulas neumáticas e hidráulicas. Una electroválvula es una válvula electromecánica diseñada para controlar el paso de fluido por un conducto o tubería.
Las válvulas se mueven mediante una bobina solenoide. Generalmente no tienen más de dos posiciones, abierto y cerrado. Todo o nada. Una electroválvula tiene dos partes fundamentales, el solenoide y la válvula. El solenoide convierte la energía eléctrica mediante magnetismo en energía mecánica para accionar la válvula. Las electroválvulas electromecánicas. Las electroválvulas o válvulas electromecánicas se dividen en válvulas de mando directo o indirecto. Las de mando directo solamente se utilizan para diámetro luz pequeño, puesto que los diámetros mayores los electroimanes necesarios resultarían demasiados. Las válvulas convencionales. Este tipo de válvula regula la presión del caudal a través de un conducto por medio de una señal eléctrica, que pueden ser de corriente o voltaje. Su principal aplicación es el control de posición de fuerza, ya que los movimientos son proporcionales de precisión, por lo que permite un manejo más exacto del paso de fluidos, en este caso el aire. Ejemplos de control eléctrico para la neumática e hidráulica. Un ejemplo, la aplicación neumática de un desplazado de piezas a un plano inclinado mediante movimientos coordinados de memoria neumática de secuencia A, B+, A-, B-. Es muy parecido al que teníamos antes. Dice los circuitos combinatorios. En la electronáutica los actuadores siguen siendo neumáticos, los mismos que las neumáticas básicas para las válvulas, que gobiernan mandados neumáticamente, son sustituidos por electroválvulas activadas con electroimanes en lugar de pilotadas. Esto nos quiere decir que en los circuitos combinatorios solamente se cambian las válvulas para poder hacerlas electrónicas. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema de electrohidráulico al mando y el control de un cilindro de retorno automático, aplicando el estampado de prendas. Y aquí tenemos el circuito. Los circuitos secuenciales. El método Cascada es uno de los métodos más utilizados, que comprende de un único relé de manejar la memoria. Este ya lo vimos en la presentación pasada. Y sería todo. Muchas gracias.